salimos del hoyo, ¿no? O sea, que digamos que esa gran crisis nos lleva a pensar, a reformularnos, a replantearnos cosas y de pronto hacemos una política que nos lleve al escenario. Eso es lo que los futurólogos idealista. Nos han deparado como cuarto de escenario. Digamos que la mitad del camino, que hay una gran crisis, es posible, la otra parte no sabemos. Entonces, no sé si vemos ejemplos como Haití, definitivamente no ves esa nueva configuración. Claro, o sea, crisis realmente devastadores, no abundan los ejemplos que dan lugar a salir colectivamente a cambio de políticas. Bueno, Japón tal vez en algún momento sí, ¿no? Ajá. Es un ejemplo, claro, pero culturalmente tienen otra formación, ¿no? Marisa, tú ayer, antenoche, perdón, comentabas que tú considerabas que el escenario más viable era el uno, es decir, voy a resumir en piloto automático, ¿no? Que igual nos lleva a un escenario de estrés, por si no quiere decir crisis de estrés permanente respecto a la disponibilidad de alimentos, el tema de equidad para el acceso de los alimentos. ¿Por qué crees que ese es el escenario más probable? Bueno, buenas noches, estaba presentado como el escenario que podría suceder si todo se mantiene como hasta ahora, digamos, si no se hace nada, si no se hacen cosas horribles y si no se empiezan a desarrollar algunas políticas preventivas o adaptativas al cambio climático, ¿no? Entonces, parece probable porque, como discutíamos en el debate que hubo antier, los cambios suelen ser difíciles, es decir, normalmente los países están en un cierto piloto automático. Entonces, incluso en ese escenario, yo tenía algunas dudas, porque, por ejemplo, el escenario suponía que crecían las inversiones en protección social, porque si efectivamente hay precios en alza y eso, todos los escenarios que hay con cambio climático tienden a identificar precios agrícolas de alimentos agrícolas y pecuarios en alza. Esto afecta fuertemente las economías de más bajos ingresos. Entonces, también para muchos analistas, o todos, uno de los impactos del cambio climático es el incremento de la desigualdad, por el incremento de los precios agrícolas, por esta ley de Engel, ¿no? O sea, cuando sube el precio de un alimento, de los alimentos para las personas de altos ingresos, no se dan cuenta. Si subió el precio del kilo de pollo un sol, no te das cuenta, pagas, ni te acuerdas cuánto costó, está un poco caro, pero compras el pollo. Una familia de muy bajos ingresos le sube un sol el kilo de pollo y probablemente deja de comprar pollo. Entonces, afecta de manera diferente. Entonces, en ese escenario hay un incremento del gasto en protección social, digamos, programas de transferencias monetarias, etcétera, ¿no? También hay, y eso también habrá, mayores gastos, mayores inversiones en, digamos, atender a personas que sufren por eventos extremos. En cambio climático tenemos intensificación de eventos extremos, lo estamos viendo ahorita. Ahorita el costo de atender Huancayo, Cusco, Chimbote, es decir, Marisa, todo esto es muy alto. Te quiero interrumpir un momento porque ahora que dices eso, tú dijiste algo bien importante. Es que estamos viendo el tema del cambio climático como si fuese algo que va a pasar y no nos estamos dando cuenta, de repente porque todas las decisiones políticas se toman en Lima, que en realidad estamos ya en medio o sea, que está sucediendo las consecuencias del cambio climático. Estas lluvias, estas lluvias extremas están generando daños en muchas partes del país que las vemos por televisión y que nos parecen como que, bueno, pasó otra cosa y nada más. Bueno, ¿Cómo hacemos para tomar conciencia de que hay que tomar acción ya? Eso es bien importante, porque yo encontraba que quizás uno de los principales valores de hacer hoy en día escenarios prospectivos es que cualquier escenario bien hecho, como están bien hechos los que ha trabajado Oxfam, tiene que introducir el cambio climático al interior, ¿no es cierto? Y en el país no lo estamos introduciendo. Bueno, está algo, ¿no? Sé que el Ministerio del Ambiente con el MEF, por ejemplo, están trabajando cómo el SNIP podría incorporar impactos de cambio climático en la viabilidad de proyectos, por ejemplo, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, claro, lo que se consideraba viable una obra hace 5 años,
Claro. Ingenieralmente hablando, ya no es lo mismo ahora que la presión climática es Una y mucho más otra, fuerte. tanto como que ahora se requieren mucho más inversiones mucho más fuertes porque los eventos son más extremos, como también imaginar otras cosas que antes no habrían pasado, como inversión pública, ¿no? Como reservorios, como cosas así. O sea, es muy importante. Tienes toda la razón cuando dices que ya está pasando. Ya están retrocediendo los nevados. Quien iba al Callejón de Huaylas a mirar la nieve, ve mucho menos nieve. Y veremos mucho menos nieve. Y en Arequipa se ve cada vez menos nieve en el Misti. Y entonces, sí, hay retroceso de nevados, lo que quiere decir que el país pierde su capacidad de almacenar agua. O sea, el nevado, además de belleza, almacena agua, ¿no es cierto? Es lo más importante en realidad. Es su función, digamos, económica, es la función que le hemos construido a esta belleza de la naturaleza. Y es que cuando cae lluvia, en las zonas más altas cae como nieve o como granizo, en fin, cae sobre el nevado y se queda ahí y se congela. Entonces, cuando pasa el periodo lluvioso, sale un poco de sol, hay un poco más de calor y poco a poco se derrite esa agua. Esa es el agua que tenemos durante los periodos de secano en las cuencas, en el subsuelo, un poquito de agua que viene en el río, los bofedales donde duerme el ganado en periodo seco. Eso lo estamos perdiendo. Esa capacidad de almacenamiento en hielo, digamos, la perdemos ya hay algo de 27, 30, en fin, depende de qué zona, todo es muy variable, ¿no? Y ya estamos perdiendo. Entonces yo comentaba cuando hablábamos de los escenarios al 2030, por ejemplo, uno de los súper optimistas y positivos era uno en que la agricultura urbana, o sea, lo que uno cultiva en su casa, ¿no es cierto?, esto alimentaba al 25% de la población, muchísimo, ¿no? Y lo que yo decía, pero con hidroponía, ¿no? Bueno, me encantaría. yo tengo mi huertito de hierbas aromáticas. Bueno, pero ahora hay edificios en otras partes del mundo en la cual en los techos son jardines. Donde se cultiva, ¿no? El problema es que en el 2030, según además el estudio que hizo la comisión andina, Andina de Naciones, la CAN, al 2030 Lima podría estar en estrés hídrico, porque Lima bebe agua de nevados. O sea, las fuentes de los acuíferos que nos llegan como un río totalmente contaminado, además, porque hay que ver el nivel de contaminación del río Rímac, ¿no es cierto? La contaminación puede ser mucho peor, más densa, si el caudal es menor, con menor arrastre, en fin. Entonces, eso va a ser menor. Esa cantidad de agua va a ser menor y en Lima seremos 10 millones de habitantes. Entonces va a haber menos agua. ¿Con qué agua usamos para hacer lechugas hidropónicas? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ahora, un poco demasiado. Eso es, como parte del debate que hubo ese día, claro, uno se preguntaba, porque parte de la discusión era que siempre hay variables disruptivas, es decir, cosas que te cambian radicalmente el escenario y que son poco previsibles. Entonces, sobre esas es difícil conversar, discutir. Tú has mencionado unas cuantas al inicio, pero está Internet, está Facebook, están tantas cosas que están ahí a la vista que demuestran que eso es así. El 11 de septiembre, las Torres Gemelas, ¿no? Sin embargo, la ventaja de esos estudios efectivamente es que te permiten tomar decisiones sobre cosas que sí que sabes que van a pasar de todas maneras. Cambio climático, nevados. Alguien mencionaba también en las preguntas del público el tema de que no estamos aprovechando esa diversidad biológica que tenemos en el Perú para mejorar genéticamente a la agricultura y que esté preparada frente a ese escenario que va a venir de todas maneras, lo cual implica una política de promoción de ciencia, innovación y tecnología mucho más fuerte. Frank, ¿tú crees que tú eres optimista o pesimista respecto a que dentro de esas variables que sí manejamos se están tomando acciones o se van a tomar acciones? ¿Ves algún cambio en la sociedad, en el gobierno, hacia esa dirección? Son dos preguntas y creo que la respuesta no es solamente una, no necesariamente una. Por ejemplo, si uno toma
la prioridad que actualmente se está dando a la seguridad alimentaria, ¿no? Hasta el año que estamos viviendo lleva ese título, combinado con la declaración de la quinoa como, ¿no? como un cultivo prominente. Bueno, refuerza un poco la visibilidad de la onda, digamos, de la sabiduría tradicional, ¿no? de aquellas comunidades que por siglos han mantenido la diversidad que hoy existe en la quinoa, en la cañiva y tantos otros cultivos. Entonces uno podría decir, mira, esto ha sobrevivido a pesar de las tendencias mundiales que no le daban mucha importancia, y ahora hay ciertas corrientes que tienden a darle mayor visibilidad. Bien, porque esto podría darle un mayor optimismo para que empiece a florecer. Llámalo el feliz encuentro entre la ciencia occidental con los conocimientos más tradicionales. En realidad, le mencioné que hoy en la mañana estuve en Cusco. La adaptación al cambio climático en comunidades andinas se está dando. Alguien se da cuenta, mi papa en la chacra donde normalmente cultivo papa se está marchitando porque la temperatura ha subido. Bueno, tengo una chacra más arriba donde normalmente es más fresco, donde antes no sembraba papa porque se congelaba, ahora sí le pongo ahí, si tengo la chacra. Entonces, la adaptación espontánea ocurre. La pregunta es un poco, ¿qué más pueden hacer las autoridades como para facilitar esos procesos? Y termino con esto que nos queda un minuto del presidente del CEPLAN que estuvo presente en el evento. Carlos Anderson, claro, decía, hay que acercar a la academia, no solamente a las empresas, hay que acercar a la academia a los agricultores que tienen este conocimiento ya adquirido por la práctica para hacerlo más expansivo, sí, ahí y para sacarle provecho. Y además él lo puso en el contexto que paralelamente suele ser de que muchas universidades en nuestras regiones cuentan con un presupuesto, por lo menos en estos años, bastante holgado. Millones gracias al Cano, y no saben en buena cuenta qué hacer con ello. Entonces ahí sí hay un problema que aparentemente es un problema de lujo, ¿no es cierto? Sí. Si es lo que falta es ideas y no dinero, muy bien. Aprovechamos el dinero. Bien, Fran, Marisa, muchas gracias por haber estado acá. Esperemos que el escenario menos optimista no se cumpla y que más bien tengamos la capacidad de hacer los cambios que se requieren. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.